Cuando la reina Victoria ascendió al trono en 1837, la medicina estaba muy lejos de lo que es hoy. Desde la morfina para la tos de un niño hasta el aceite de lombriz de tierra para los hematomas, las curas que los médicos y farmacéuticos estaban proporcionando para mejorar a las personas nos sorprenden hoy en día. Algunos de los avances que hemos logrado en la medicina moderna pueden atribuirse, al menos en parte, a algunos de los descubrimientos hechos por los victorianos. El arsénico era uno de los principales remedios que recomendaba el manual para la anemia. Aunque el arsénico se conocía como veneno desde la antigüedad, los medicamentos que contenían pequeñas dosis de la sustancia se usaron durante mucho tiempo para afecciones que iban desde la sífilis hasta la anemia. En el siglo XIX, el arsénico se inhalaba en forma de vapores, se ingería, se inyectaba y se administraba en enemas para una variedad de dolencias. De hecho, muchas personas sufrieron síntomas como erupciones, malestar estomacal y dolores de cabeza por tomar remedios con arsénico durante la época victoriana. Por increíble que parezca hoy, esta era una forma popular de limpiar el cuerpo. Debido a la creencia popular de que una persona podría sentirse enferma y de mal humor debido a un desequilibrio dentro del cuerpo, la gente pensó que deshacerse de toda la maldad dentro de ellos ayudaría a curarlos. Con el objetivo de purgar el cuerpo de malos humores y malestares, se inventó la píldora eterna. La píldora en sí era muy pequeña y estaba hecha de un metal que ahora se sabe que es tóxico, llamado antimonio. Tragar esto induciría vómitos y diarreas severos, dando hacia el cuerpo lo que ellos pensaban que era una limpieza saludable. Peor aún, sin embargo, las heces se tamizarían para recuperar la píldora, que se comercializó para ser reutilizable. Después de un lavado, se volvería a colocar en el estante, listo para que la siguiente persona lo tomara cuando lo deseara. La época victoriana fue un periodo aterrador. Las posibilidades de supervivencia después de una cirugía eran tan bajas que los hospitales a menudo obligaban a los pacientes a pagar por adelantado. El concepto de higiene era completamente extraño, con alimañas e insectos viviendo junto a los pacientes en las salas médicas. Los cirujanos reutilizaron con orgullo las mismas herramientas manchadas y los delantales empapados de sangre en una operación tras otra. Hay relatos médicos que simplemente describen los gritos y las luchas de los pacientes contra el cuchillo. Los cirujanos de esa época eran más apreciados por su velocidad y ferocidad que por su habilidad. Uno de los cirujanos más renombrados de Londres fue Robert Livingston. Se dijo que podía desarmar la pierna de un hombre en 30 segundos. Durante una de sus operaciones más infames, se dijo que se movía tan rápido que accidentalmente le quitó los dedos a su asistente y cortó el abrigo de un espectador. El asistente y el paciente sucumbieron más tarde debido a una infección de gangrena. Fue la única cirugía con una tasa de mortalidad del 300%. La falta de anestesia convertía cada operación en una auténtica tortura. Los ricos se sometieron a una cirugía en casa con una tasa de supervivencia mucho más alta. Se puede ver por qué muchos pacientes a menudo evitaban la cirugía por completo, a menos que su condición fuera realmente potencialmente mortal. La sangría. La práctica tiene 3000 años, pero se puso de moda en el siglo XIX. La sangría era la práctica de hacer una pequeña incisión en el brazo de la persona enferma. A continuación, se le daba al paciente un palo para que lo apretara hasta que se hubiera derramado una cantidad suficiente de sangre. Luego, la sangre se recogía en un recipiente debajo de la incisión. La idea era que cualquiera que fuera la dolencia que padecía la persona, se transportaba en la sangre. Si se extrajera suficiente sangre del huésped, también se eliminaría la mayor parte de la enfermedad. La persona entonces tendría menos enfermedad o toxina en su interior. La práctica debía ser realizada por alguien que tuviera experiencia. De lo contrario, el riesgo de desangrarse hasta morir era posible. La era victoriana es conocida por sus extraños estándares de belleza y los secretos aún más extraños para cumplirlos. Así idearon un tratamiento o dieta para bajar de peso rápidamente, el cual era tener un parásito en tu cuerpo. La idea es simple y asquerosa. Tomas una pastilla que contiene un huevo de este parásito y una vez que nace el parásito, crece dentro del huésped, ingiriendo parte de lo que él coma. En teoría, esto permite a la persona que hace dieta perder peso y comer simultáneamente sin preocuparse por la ingesta de calorías.
Una vez que se alcanzaba el peso deseado, para deshacerse del parásito ahora innecesario, las personas que hacían esta dieta emplearían los mismos métodos que aquellos afectados involuntariamente por estos gusanos. En la Inglaterra victoriana, esto incluía píldoras o dispositivos especiales. Uno de esos inventos, creado por el Dr. Meyers de Sheffield, intentó atraer a la tenia insertando un cilindro con comida a través del tracto digestivo. No es de extrañar que muchos pacientes murieran por asfixia antes de que la tenia fuera eliminada con éxito. Otras curas populares prescribían sosteniendo un vaso de leche al final de cualquiera de los orificios para esperar a que saliera este parásito. Una infección por tenia podría resultar en inflamación del cerebro, convulsiones y una tenia de 30 centímetros que vive durante décadas creciendo dentro de tu cuerpo. Mucho antes de que las drogas fueran criminalizadas y antes de la regulación tanto de la medicina como de la publicidad, las sustancias se promocionaban con frecuencia como tratamientos efectivos para enfermedades tan graves como el cáncer y las enfermedades hepáticas. Los anuncios de curanderos, a menudo con niños, afirmaban curar una larga lista de enfermedades. Pero las curas milagrosas a menudo estaban cargadas de sustancias como la cocaína, la morfina y alcohol, todas las cuales han demostrado ser perjudiciales para nuestra salud en grandes dosis. La gente ganó una enorme cantidad de dinero en todo el mundo vendiendo estas cosas. Usaron mucho alcohol en productos para problemas renales y hepáticos, por ejemplo, que es lo último que quieres en esa situación. La profesión médica ha tenido diferentes opiniones sobre las causas y posibles curas de la impotencia. Los represivos victorianos se centraron en la debilidad moral de un hombre como la causa de la disfunción genital, y en el siglo XIX se pensaba que la impotencia era causada por un exceso de sexo o masturbación, o muy poco. Algunos médicos introdujeron baños galvánicos o bañeras llenas de electrodos que restauraban el deseo sexual en solo 6 sesiones. Otros adoptaron un enfoque aún más localizado, donde se colocaron varillas con corrientes que las atravesaban dentro de la uretra del hombre. El tratamiento duraría de 5 a 8 minutos y se repetiría 1 o 2 veces por semana. Se pensó que esto era particularmente útil para aquellos con atrofia significativa en el área genital.